Hola, buenas tardes, arratsaldeon a todos y a todas. Estamos esperando que se vaya conectando las personas que están todavía pendientes en la sala de espera esta virtual. Vamos a dar, si queréis, 2 minutos de tiempo, de cortesía, para que se vaya conectando toda la gente, ¿vale? Mientras se van conectando, os voy comentando 3 cosillas, 3 aspectos más técnicos, ¿no? La primera, recordaros que esta sesión se está grabando. Por lo tanto, si queréis apagar, por favor, los micros, o si no queréis participar, apagar los micros para que no se os pueda grabar, ¿vale? También sabéis que se va a hacer un registro de las personas, un registro de la asistencia de las personas que estáis conectadas. No sé si alguno de vosotros o vosotras está conectada con otro nombre o lo que sea. Si es así, poneros el nombre correcto, porque os aparece el nombre que tenéis en vuestro ordenador. Y luego sí que os pediría, porque voy a estar yo también controlando aquí el chat, sí que os pediría que todas las preguntas, los comentarios que queráis hacer, los hagamos al final, cuando yo finalice de hacer la exposición, para que así pueda atenderos de una manera mucho más adecuada. ¿De acuerdo? No sé si estamos ya todos. Si queréis, esperamos medio minuto más para dar tiempo a que todas las personas se conecten. Vamos a ir empezando si queréis, ¿vale? Bueno, yo primero me presento. Soy Vicenta Alonso, soy psicóloga del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias y actualmente directora del Centro Penitenciario de Vizcaya, el centro penitenciario de esta provincia. En la jornada de hoy o en la tarde de hoy vamos a hablar de una rama de la psicología, que es la psicología penitenciaria, una rama poco conocida, pero con un amplio campo de intervención. Yo no sé qué imagen se os viene a la cabeza cuando nombramos la palabra cárcel, o qué idea tenéis o qué tipo de personas pensáis que son las que están cumpliendo condena en un centro penitenciario, o qué tipo de personas pensáis que somos los que estamos trabajando en un centro penitenciario. La verdad es que hay un gran desconocimiento sobre el papel que juega la administración penitenciaria en las sociedades democráticas y de derecho, y un gran desconocimiento del trabajo que realizamos los y las profesionales que desarrollamos nuestra labor profesional en este ámbito tan desconocido. Un ámbito desconocido muchas veces por el propio desinterés de la comunidad hacia una realidad, la realidad penitenciaria, la realidad criminológica, que considera o que ve como algo ajeno a él. Un desconocimiento, o a veces un conocimiento parcial o sesgado, fruto de la trascendencia de determinados casos, desgraciadamente los más mediáticos, que no reflejan la realidad de lo que es la realidad de la población penitenciaria que nosotros atendemos. Y en muchas ocasiones ese desconocimiento es fruto de unas ideas preconcebidas, unos estereotipos, unos prejuicios en relación a lo que es el ámbito penitenciario, las personas que allí están cumpliendo condena y el trabajo que ahí se realiza. La administración penitenciaria es un servicio público que proporciona seguridad y oportunidades de reinserción. Y me gusta empezar con esto porque esta condición de servidores públicos va a determinar nuestro trabajo y nuestra intervención. Los profesionales que trabajamos en el ámbito penitenciario somos funcionarios. Somos funcionarios que hemos aprobado una oposición y tenemos asignada unas funciones y unas tareas. Como sociedad,
Necesitamos seguridad y necesitamos garantizar una convivencia ordenada. Al mismo tiempo, como sociedad, hemos decidido que queremos recuperar a la persona que ha cometido un delito. Y este marco de referencia me parece importante también subrayarlo, porque se aleja de modelos deterministas y pone el foco en la capacidad del ser humano para cambiar. Y eso me parece importante, ya que lo compartimos como profesionales de la psicología, trabajamos sobre eso, trabajamos para promover, para impulsar, para apoyar, para acompañar procesos de cambio. Y eso es lo que va a hacer la Administración Penitenciaria, y especialmente los y las profesionales de la psicología que trabajamos en esa administración. Promover, acompañar, impulsar, promover procesos de cambio. La Administración Penitenciaria gestiona dos tipos de pena fundamentalmente, ¿no? Las penas y medidas privativas de libertad, que se cumplen en un centro penitenciario, y las penas y medidas alternativas. Las penas y medidas alternativas son un tipo de penas que se cumplen en el medio comunitario. En determinados casos, nuestra legislación permite que cuando en determinados delitos, cuando la condena de prisión es menos de 2 años, la persona es primaria, no tiene antecedentes penales y hay una problemática que esa persona quiere abordar, se permite que esa condena de prisión de menos de 2 años se sustituya o se suspenda condicionada a que realice trabajos en beneficio de la comunidad o algún programa concreto, algún programa de tratamiento concreto, que puede ser algún programa de toxicomanías, algún programa de violencia de género, de seguridad vial, etc. Y esos programas también los desarrollamos los psicólogos y psicólogas penitenciarios. En esta labor que estamos esbozando la Administración Penitenciaria, es evidente que necesitamos la implicación de la sociedad. Hemos dicho al principio, ¿no?, que la realidad penitenciaria es una realidad que muchos ciudadanos y ciudadanas consideran algo ajeno a ellos. Es decir, nosotros como sociedad cogemos a las personas que han quebrantado el orden social, que han actuado en contra de la norma, les apartamos a un centro penitenciario y al cabo del tiempo vuelven. Lo que pase dentro, no sabemos lo que pasa y confiamos en que se está haciendo algo, pero realmente no nos sentimos interpelados en que nosotros también somos parte de que esas personas que a día de hoy están ahora mismo, esta tarde, en el centro penitenciario de Basauri, en un tiempo X van a volver a la calle, van a volver a la comunidad. Y de todos nosotros, no solo de la Administración Penitenciaria, de todos nosotros depende que cuando esas personas vuelvan a la comunidad, retornen a la comunidad, lo hagan en condiciones y con garantías de no reiteración de la actividad delictiva. La Administración Penitenciaria, de la misma forma que los psicólogos y psicólogas, no somos magos, no tenemos soluciones mágicas. Yo creo que todos, ¿no?, como profesionales lo hemos vivido, ¿no?, cuando se nos acercan, ¿no?, y nos dicen arrégleme la vida, arrégleme los problemas. Y ya sabemos todos que eso no es así. Que desgraciadamente no es así. Ojalá tuviéramos una varita mágica, pero no la tenemos. Los comportamientos, las conductas que vamos a tratar y que vamos a ver, los perfiles que vamos a abordar, son muy complejos, son multifactoriales y desde luego no tienen soluciones fáciles. Y esas soluciones implican a muchos agentes, tanto de la Administración Penitenciaria como de la comunidad. Toda nuestra gestión, toda nuestra intervención, todo nuestro trabajo está regulado legalmente. Ahora veremos qué normas son las que nos regulan nuestras funciones y nuestras tareas. Pero todo ello está regulado y hay un control, está regulado legalmente, y hay un control judicial. Y eso, lejos de ser un elemento fiscalizador, yo lo vivo como un elemento de seguridad y de garantía, no solo para el usuario, sino también para nosotros como profesionales, una garantía de que nuestro trabajo está siendo el adecuado y el que se espera de nosotros. Es la norma, la máxima norma de nuestro país, que es la Constitución española, es la que regula
la finalidad de las penas privativas de libertad. Y es muy taxativa y es muy clara cuando dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. No hay mucho más que matizar ni que decir. En eso vamos a trabajar, en eso va a trabajar la Administración Penitenciaria y nosotros, psicólogos y psicólogas que pertenecemos a ella, vamos a trabajar con esa finalidad y con ese objetivo. La Ley Orgánica General Penitenciaria es la primera ley que se hizo en la democracia, es del año 1979, y ya recoge este mandato constitucional, y ya recoge este marco de referencia del que hemos hablado, ¿no? de que como sociedad creemos en la capacidad de cambio de las personas y creemos en la capacidad para recuperar a las personas que han quebrantado el orden social. Esta ley, la primera de la democracia, recoge este mandato constitucional e introduce ya la figura del psicólogo penitenciario y ya le asigna ya sus funciones, sus tareas y su participación en órganos colegiados de la Administración. El reglamento penitenciario que desarrolla esta ley del año 81 recoge más exhaustivamente cuáles son las funciones concretas de los psicólogos y psicólogas penitenciarias en su artículo 275. La verdad es que la psicología penitenciaria, si leéis ese artículo, abarca infinidad o casi prácticamente la totalidad de las áreas de la psicología aplicada y abarca un grupo de usuarios, de internos, de pacientes, llamémoslos como queráis, muy amplio, desde hombres, mujeres, evidentemente siempre adultos a partir de los 18 años y con distintas problemáticas, distintas características, distintas necesidades y distintos perfiles. Perfiles que ya vamos a ir viendo son muy diversos. Las tareas del psicólogo y psicóloga penitenciarias yo las englobo en tres bloques, ¿no? Y no es casual que el bloque de la intervención sea el más grande, porque me parece que es a lo que dedicamos buena parte de nuestro tiempo de trabajo, ¿no? Está el bloque de la intervención, el bloque que yo he llamado pericial, y luego hay el último, que son tareas que realizamos que a mí me parecen especialmente enriquecedoras y que las quiero compartir también con todos vosotros y con todas vosotras. Vamos a empezar por la primera. El primer bloque es el bloque que he denominado pericial. Mirad, una de las principales funciones que tenemos los psicólogos y psicólogas dentro de la administración penitenciaria es la de realizar un diagnóstico. Un diagnóstico individualizado de cada persona que atendemos, valorando cómo ha sido su proceso vital, cuáles han sido sus condicionantes, sus variables criminógenas, los elementos o los factores de protección, cuáles son los elementos que apoyan o que facilitan su reinserción y cuáles son precisamente los elementos que dificultan su reincorporación al exterior. Y analizamos todo eso y analizamos todo ese proceso vital de esa persona para saber por qué en un momento dado ese individuo comete un delito. Y explicamos el por qué comete ese delito. ¿Y para qué tenemos que hacer este diagnóstico? ¿O por qué es importante este diagnóstico? Bien, porque en base a ese diagnóstico se van a tomar decisiones y se van a tomar decisiones muy relevantes y muy importantes para los internos e internas. En base a ese diagnóstico vamos a planificar el tratamiento. Es decir, si nosotros estamos diciendo que vamos a valorar cuáles son los factores o los elementos que han llevado a esta persona en un momento dado de su vida a delinquir, vamos a ver qué podemos hacer para modificarlos. Habrá algunos que no vamos a poder cambiarlos porque son estáticos, pero otros sí que son dinámicos. Esos elementos dinámicos los vamos a poder modificar y los estáticos no los cambiaremos porque ya han sucedido, pero sí que podemos cambiar y sí que podemos trabajar e intervenir
para modificar la influencia que todavía tienen en esa persona a día de hoy. Como digo, ese diagnóstico nos va a servir para planificar la intervención, bien sea en el centro penitenciario o bien sea en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Planificamos la intervención, pero también puede ser, necesitamos realizar ese diagnóstico para determinar en qué régimen de vida va a cumplir esa persona su pena privativa de libertad. La puede cumplir en régimen cerrado, que es el más estricto de todos. La puede cumplir en el régimen ordinario, en donde tiene contacto con el exterior a través de permisos, salidas programadas, etc. Y lo puede cumplir en un régimen de semilibertad en el que sigue cumpliendo condena desde el ámbito comunitario tutelado y supervisado desde la administración penitenciaria. Por lo tanto, fijaros lo importante que es, ¿no? Estamos decidiendo sobre el régimen de vida y el régimen de cumplimiento de esa persona. Necesitamos también realizar ese diagnóstico porque puede que a personas que están preventivas, es decir, están a la espera de juicio y están en prisión a la espera de juicio, de cara al juicio, el juzgado nos puede pedir a nosotros, como expertos, que hagamos una pericial y que esa pericial, ese diagnóstico que vamos a hacer, sirva para valorar la imputabilidad de esa persona. Tendríamos que ir a ratificar ese informe al juzgado correspondiente. Podemos incluso necesitar ese diagnóstico o esa valoración para valorar las capacidades parentales de ese interno, porque nos lo piden instancias como, por ejemplo, Diputación. Estoy intentando recordar casos, ¿no?, que en los últimos meses, en los últimos días, ejemplos concretos de cuándo nos han pedido que hagamos ese diagnóstico, ¿no? Evidentemente también para evaluar el riesgo de reincidencia de cara a una salida al exterior de esa persona. O valorar también, ¿por qué no?, la eficacia de nuestras intervenciones, a saber si las intervenciones que nosotros estamos realizando están teniendo éxito de cara a modificar esos factores criminológicos, ¿no? Fijaros la relevancia que tiene ese diagnóstico. Y para hacer ese diagnóstico, como psicólogos y psicólogas, necesitamos tener conocimiento en dos áreas. Uno, conocimientos metodológicos y dos, conocimientos de cómo elaborar, de cómo redactar informes, ¿no? En la primera, tenemos que tener conocimientos de cuáles son las pruebas psicométricas más adecuadas para valorar lo que yo quiero valorar en la persona concreta que yo quiero valorar y con la finalidad con la que yo quiero valorarlo. Esto significa también tener conocimientos y tener garantías de que los instrumentos que yo estoy utilizando están validados en población penitenciaria, porque la población penitenciaria tiene unas características y unas circunstancias distintas. Por lo tanto, test o pruebas psicométricas que podemos utilizar en el exterior no tienen por qué ser válidas en nuestro medio y con nuestra población. Por lo tanto, es importante también que sepamos cuáles son las pruebas que sí que están validadas en población penitenciaria. La mayoría de los programas de los que luego os voy a hablar tienen su propia batería de pruebas. Batería de pruebas que está actualizada, que está validada con población penitenciaria y que incluso, bueno, están recogidas de la evidencia científica. La mayoría de ellas ya están validadas, es decir, no tenéis vosotros que buscarlas, sino que la mayoría de ellas ya están protocolarizadas en una batería de pruebas. Evidentemente, el instrumento que más vamos a utilizar va a ser la entrevista. Y la entrevista en profundidad, que muchos de los programas de los que os voy a hablar tienen ya esa entrevista protocolarizada. Eso por un lado, tenemos que saber administrar. Tenemos que saber primero qué pruebas tenemos que administrar, con estos condicionantes que hemos hablado. Tenemos que saber también administrarlas de forma adecuada para que no estén sesgadas y luego también saber interpretarlas. Y una vez que tenemos eso,
tenemos que ser capaces de trasladar ese diagnóstico, esa evaluación, esos resultados que hemos obtenido, trasladarlos a un informe. Y esto me parece muy importante. ¿Por qué? Siempre es importante, en nuestra profesión es muy importante saber redactar informes. Pero más importante y todavía cobra mayor importancia en el ámbito penitenciario. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes. Porque en base a ese diagnóstico y en base a esos informes se van a tomar decisiones. Y esas decisiones las van a tomar órganos colegiados y agentes que no son psicólogos, que no tienen conocimientos de psicología. Por lo tanto, en esos informes tenemos que hacer un trabajo especial de claridad, de transparencia y de saber comunicar claramente qué es lo que nosotros hemos diagnosticado y hemos evaluado. Mira, nosotros muchas veces tenemos un juego que hacemos mucho en el equipo técnico ahí en prisión, ¿no? Que es, nosotros hacemos el informe y tapamos el nombre del interno y se lo damos a otro compañero o compañera para que lo lea y sea capaz de identificar con esa fotografía que le hemos dado y que hemos plasmado en ese informe, sepa identificar de qué interno o interna estamos hablando. Y esto, insisto, a mí me parece muy importante porque en base a esos informes se van a tomar muchísimas decisiones. Fijaros lo que os he dicho antes, régimen de vida, beneficios penitenciarios, permisos de salida, valorar capacidades parentales, asignación o reconocimiento de minusvalías o de discapacidad. O sea, la trascendencia de ese diagnóstico es muy grande y eso justifica el que nosotros cuidemos especialmente todo, tanto la administración y la interpretación de las pruebas como la elaboración o la plasmación en un informe de nuestra evaluación. En cuanto al área de intervención, que como os digo, es lo que a esto dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, el intervenir, intervención directa con los internos y con las internas. Antes de hablar de los programas concretos que os he traído para poneros ejemplos de lo que hacemos, sí que me gustaría hacer una serie de consideraciones previas en relación a lo que llamamos el tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario no es solo la intervención psicológica, va mucho más allá. Va mucho más allá y engloba la educación, engloba la formación profesional, engloba la actividad laboral que desarrollan los internos e internas dentro de los centros penitenciarios, engloba las actividades deportivas, ocupacionales, culturales, etc. Desde una visión global y de una visión multidimensional de la conducta delictiva o de esa persona, vamos a tener que intervenir en muchísimas áreas y así lo entiende nuestra legislación cuando habla de tratamiento penitenciario. Tratamiento penitenciario sería, por tanto, todo ese conjunto de actividades, de herramientas y de elementos que la administración penitenciaria pone a disposición de los internos e internas para conseguir ese objetivo que hemos hablado y que nos marca nuestra Constitución, que es la reinserción y la reincorporación social de esas personas. El tratamiento penitenciario es un derecho de los internos. Y esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque si es un derecho de los internos, es una obligación de la administración penitenciaria. Y eso va a marcar el desarrollo de la psicología penitenciaria, de los programas que realizamos y que hemos elaborado y que hemos desarrollado dentro de la administración penitenciaria, viene marcado precisamente por este carácter de obligación. Es decir, cuando aparece o detectamos una nueva tipología delictiva o una serie de necesidades específicas, tenemos la obligación de elaborar y desarrollar una intervención específica para ese tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque es un derecho del interno. El interno tiene derecho a que se le proporcione ese tratamiento. Es voluntario. No se le puede forzar.
Nosotros como psicólogos y psicólogas también lo sabemos perfectamente, que nadie puede ir forzado a realizar un programa de tratamiento o una psicoterapia en el ámbito penitenciario. Se recoge esta condición y se resalta porque, la población penitenciaria está en una situación de privación de libertad. Por lo tanto, el tratamiento, el acceso a esos elementos, esas actividades que hemos hablado, son siempre voluntarias. Son individualizadas, es decir, parten de un diagnóstico individualizado de cada persona, de qué es lo que le ha llevado a cada persona en un momento concreto de su vida a delinquir. Y eso es lo venimos resaltando desde que hemos empezado hace unos momentos, ¿no? Esta charla, que se parte de un análisis y de una consideración individualizada de cada una de las personas que están privadas de libertad y sobre cada una de esas personas sobre las que vamos a trabajar. Se parte de una visión integral, ya lo hemos dicho. El comportamiento delictivo no es un comportamiento, es un comportamiento multifactorial. Depende de muchas variables, de muchos factores, no únicamente psicológicos, no únicamente personales, también factores sociales, estructurales, etcétera, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que abordar en ese tratamiento penitenciario, ese tratamiento global que planificamos sobre esa persona. Está basado en conocimiento científico actualizado. Eso también nos interpela como psicólogos y psicólogas. Nuestro propio código deontológico nos dice que las intervenciones que hagamos, las técnicas que utilicemos, tienen que estar basadas o tienen que estar respaldadas por evidencia científica. Así también es la que llevamos a cabo dentro de prisiones. Está basado en un conocimiento científico y me parece importante la segunda parte, el adjetivo de actualizado. Es decir, tenemos que estar en permanente actualización y estar al día de las últimas novedades, de las últimas incorporaciones al conocimiento científico sobre la población a la que estamos atendiendo. Es multidisciplinar. Si hemos dicho que la visión que tenemos es una visión global, es una visión integral de la persona, que duda cabe que la intervención tiene que ser desde distintas disciplinas, desde la disciplina de la psicología, de la psiquiatría, del trabajo social, de la intervención desde la educación, desde el ámbito laboral, desde el ámbito familiar, etc. O sea, trabajamos desde distintas disciplinas, todos en red, todos en coordinación, con un mismo objetivo y sobre un mismo caso. ¿El objetivo cuál es? Que esa persona se reincorpore a la sociedad con garantías de no reiteración delictiva. Por ese carácter multidisciplinar, tiene que haber una muy buena coordinación, primero interna, del equipo de personas que trabajamos dentro de la prisión, pero también coordinación con el exterior. Porque como hemos dicho antes, la cárcel no tiene soluciones mágicas y la cárcel no es omnipotente. No nos corresponde solo a nosotros la solución a ese problema y a ese fenómeno. Nos corresponde a todos como ciudadanos y como ciudadanas y necesitamos coordinarnos con entidades y con instituciones del exterior, porque a ellos también les interpela este mandato constitucional de la reinserción. ¿Dónde se realiza? Como hemos dicho antes, ¿no? Bien en centros penitenciarios para las penas privativas de libertad o en los servicios de gestión de penas y medidas alternativas para aquellas personas que están condenadas a una medida alternativa y lo están cumpliendo en su medio comunitario. Puede ser individual o grupal. Personalmente considero que la mejor opción es la que combina ambas, porque el grupo, los y las que habéis trabajado, los que trabajáis con grupos, sabéis la potencia que tiene un grupo. En prisión el grupo es muy potente y es un elemento terapéutico que no podemos desdeñar y que tenemos que utilizar. Y lo ideal es que podamos combinarlo con sesiones individuales para poder abordar a lo mejor aspectos muy concretos de esa persona concreta.
La finalidad, no me cansaré de decirlo y perdonadme si soy muy reiterativa, ¿no? Pero la finalidad es siempre la reinserción. Luego, si queréis, en el turno de preguntas y de debate, podemos entrar a debatir, ¿no? ¿Qué entendemos por reinserción? Y cómo podemos medir esa reinserción. ¿Es la ausencia de reincidencia? ¿Es el ajuste? Bueno, podemos debatirlo luego, pero evidentemente la finalidad no es otra y no puede ser otra que la reinserción. No solo de los psicólogos y psicólogas penitenciarios, sino las de todos los profesionales que trabajan en la administración penitenciaria. No voy a ocultar, y en esas consideraciones previas, evidentemente, es lógico que yo te hable también de las dificultades que tiene ese tratamiento. Muchas veces se ha dicho que una de las principales dificultades, ¿no?, es que es un tratamiento que se realiza en un entorno cerrado. Yo, después de 23 años trabajando en prisiones, para mí el hecho de que estemos desarrollando nuestra intervención en un entorno cerrado no es una dificultad, es una ventaja en algunos casos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos trabajando desde esa visión integral y multidisciplinar, la intervención y el trabajo y la información que vamos a tener va a ser siempre muchísimo mayor que si la hiciéramos en la calle. Nosotros tener en cuenta que en nuestras reuniones de equipo, yo, como psicóloga, estoy haciendo intervención con una persona en un entorno terapéutico. Esa persona y yo. Y yo recojo lo que me trae esa persona al espacio terapéutico. Pero yo puedo contrastar esa información o eso que me trae esa persona, lo puedo contrastar con lo que me dicen otros profesionales, con lo que me dicen el monitor del taller donde está trabajando esa persona, que me puede estar dando información sobre las reacciones que tiene, por ejemplo, esa persona en determinados momentos, en determinados contextos dentro del trabajo. O cómo reacciona después de una sesión de psicoterapia conmigo, por ejemplo. Eso para mí es una información muy, muy relevante, porque también me da, no solo recojo la que me da el interno o interna, sino también recojo la que me dan otras personas, terceras personas. No solo hablo del monitor del taller, hablo también de los funcionarios de vigilancia, que están 24 horas con ellos. 24 horas con ellos, que entran en su espacio, que son sus celdas, que son sus espacios privados donde ellos están y que nos pueden dar información valiosísima, pero valiosísima. Mira, me acuerdo, me está viendo ahora a la cabeza, ¿no?, un caso en el centro penitenciario de Martutene, donde un compañero, estábamos haciendo intervención con un chico, con un interno, y un compañero funcionario de vigilancia nos trasladó información de unas fotografías que había encontrado y le había enseñado esta persona que tenía en su celda sobre sus hijos menores. Y eran unas fotografías que nos indujeron a pensar, y luego lo contrastamos con él y luego lo trabajamos con esa persona, que había una problemática de pedofilia. No eran fotografías explícitas, ni muchísimo menos, pero eran fotografías que a ese compañero le dio una sensación rara y nos la trasladó. De la misma forma que, por ejemplo, en momentos de descompensación, cuando estamos hablando con pacientes mentales, muchas veces son los propios compañeros nuestros, los funcionarios de vigilancia, los que nos dicen al día siguiente: oye, mira, ayer a la tarde o ayer a la noche a este chico le vi raro. Y le dices: defíneme qué es raro. Pues mira, pues estaba con la mirada un poco huidiza, estaba retraído, estaba tal. Y lo que nos está dando son señales de sintomatología. Y nos está dando muchísima información. Por eso os digo que para mí el hecho de hacerlo en un entorno cerrado, donde tenemos contacto con otros profesionales que intervienen a la vez sobre la misma persona con la misma finalidad, para mí es una gran ventaja, que ayuda mucho en el proceso terapéutico. Evidentemente, una de las mayores dificultades, y no lo voy a negar, es el hecho de que estamos trabajando
con problemáticas psicológicas extremadamente duras, muy dramáticas, la mayoría de ellas cronificadas en el tiempo y que han generado mucho sufrimiento a la persona que tenemos delante y a terceros. Y esto me parece importante que no lo perdamos de vista. Nosotros vamos a trabajar con victimarios. Y cuando trabajamos con victimarios es importante que trabajemos el reconocimiento y la reparación del daño, porque detrás de ese victimario hay víctimas. Hay víctimas que han sufrido, hay víctimas que también necesitan ser reparadas. Nosotros no vamos a trabajar con ellas directamente, pero trabajar con el victimario es trabajar por y para esas víctimas. Y para mí esto es el trabajar con estas problemáticas, estos perfiles tan duros, es lo más difícil, porque también nosotros como profesionales nos tenemos que cuidar, nos tenemos que supervisar, nos tenemos que cuidar, porque esto tiene también un impacto. Y ese impacto tenemos que saber primero detectar y luego gestionar de forma adecuada. Otra de las dificultades con las que yo me he encontrado en la intervención en prisiones es, al igual que en muchas ocasiones, ¿no?, a los psicólogos y psicólogas también en la calle nos lo dicen, ¿verdad?, ese carácter omnipotente y de pseudomágico, ¿no?, que parece que tenemos los psicólogos y psicólogas, ¿no?, que solucionamos todo, que tenemos una varita mágica y pum, ya está, tú vas a terapia y ya te has solucionado la vida y a partir de ahí ya no sufres y ya eres feliz y no tienes ningún problema, ¿no? Eso muchas veces ya no solo la persona que acude a nosotros, en este caso los internos e internas que acuden a nosotros en el medio penitenciario, sino también muchas veces a nivel institucional, ¿no? Cuando se nos pide a nosotros que hagamos una terapia y que solucionemos ese problema y esa conducta de ese interno, ¿no? Evidentemente eso no es así. Y buena parte de nuestro trabajo también es explicar esto. Es explicar que las conductas que estamos tratando son conductas muy difíciles, muy duras, asentadas a lo largo de muchísimos años en esa persona, en ese individuo, y que son muy complejas de modificar y que vamos a trabajar para modificarlas, pero que es muy complejo y muy costoso esa. Por lo tanto, necesitamos formación continua, estar actualizados y estar también supervisados. ¿Qué hacemos en la intervención? El propio reglamento penitenciario nos dice que los psicólogos y psicólogas penitenciarias tenemos la tarea, la función, la obligación de ejecutar programas de tratamiento. Y yo he añadido elaborar. ¿Por qué? Porque la gran parte de los programas de los que os voy a hablar ahora los hemos elaborado nosotros, los psicólogos y psicólogas penitenciarios. Es decir, que hemos contribuido nosotros con nuestra experiencia, con nuestro bagaje, a elaborar esos manuales de los que yo os voy a hablar. Y esto me parece un aspecto súper enriquecedor de nuestro trabajo, porque estamos contribuyendo a construir ciencia en esa elaboración de programas de tratamiento psicoterapéutico para población penitenciaria. ¿Qué tipos de programas hay? Muchísimos y muy variados, porque os digo, volviendo a lo que os he dicho antes, tenemos la obligación, por lo tanto, todas las tipologías delictivas, todas las problemáticas que nos encontremos dentro de prisión tienen que tener su respuesta, porque es un derecho del interno, por lo tanto, tienen que tener su respuesta, tenemos que saber responder a esa demanda. Todos los programas de los que yo os voy a hablar son públicos, están publicados y son de acceso libre a todas aquellas personas que estéis interesados. Están en la página de Instituciones Penitenciarias, Fondo Documental, Publicaciones. Ahí tenéis, aparte de estos manuales, tenéis un montón de otras publicaciones que son súper interesantes. Está el premio Victoria Kent, que es todos los años publican y premian investigaciones relacionadas con el medio penitenciario. Y hay algunas especialmente buenas que yo os las recomiendo. La revista de estudios penitenciarios. Hay muchos estudios también que se han realizado en prisiones con población penitenciaria
y por profesionales de aquí, de profesionales españoles. Así que yo os animo a que accedáis a esta página, porque todos los programas de los que os voy a hablar y más los tenéis ahí. Os voy a poner os voy a hablar de los más frecuentes, de los más habituales. El primero, porque es uno de los factores criminógenos de primer orden, ¿no? Que son las adicciones. Hasta hace muy poco hablamos de toxicomanías. Yo prefiero hablar de adicciones con y sin sustancia. Creo que es un término mucho más correcto y refleja mejor la realidad que nos estamos encontrando ahora mismo en los centros penitenciarios. En los años 80, en los años 90, el problema fundamental eran las adicciones con sustancia, las adicciones a la heroína, con todo lo que eso conllevaba y con toda la problemática asociada. El perfil ha cambiado totalmente. Ha cambiado el perfil de los usuarios, ha cambiado la forma de consumir, ha cambiado también la sustancia. Y a esto me refiero cuando os decía que tenemos que estar permanentemente actualizados. Yo cuando empecé hace 20 años no tenía nada que ver las adicciones con lo que es ahora hoy en día. En el campo de las adicciones con sustancia, la administración penitenciaria es pionera en la elaboración y en el desarrollo de programas totalmente, muchas veces pioneros, porque se han ejecutado, se han llevado a cabo antes en prisión que en la comunidad. El programa de reducción de daños, por ejemplo, ¿no? El programa de intercambio de jeringuillas, el programa de tratamiento con metadona o con naltrexona, etc. O Suboxone ahora, etc. Todos los programas, todas las intervenciones que os podáis imaginar en adicciones con sustancia se llevan a cabo y están a disposición de aquellas personas consumidoras dentro de prisión. Y todo ese abanico empieza desde el nivel más bajo, que es de reducción de daños, hasta el nivel más alto, que es programas libres de drogas, siguiendo modelos de comunidad terapéutica o unidades terapéuticas dentro de la propia prisión. O sea que en adicciones con sustancia hablamos de un abanico amplísimo de intervenciones. Últimamente está cobrando mayor importancia o mayor relevancia las adicciones al alcohol, el consumo abusivo de alcohol y el alcoholismo, ante los cuales, insisto, tenemos que responder con toda la batería de programas y de herramientas posibles para que cada persona, en este caso cada consumidor, cada persona que tiene esa problemática de consumo pueda abordar su toxicomanía de forma adecuada y de forma individualizada. En adicciones sin sustancia está cobrando especial relevancia la ludopatía por su relación con la actividad delictiva, y también hay programas muy buenos de ludopatía para abordar la ludopatía dentro de prisiones. La siguiente problemática, que también por su relevancia y también por la cantidad de personas que están en prisión con esta problemática, es la violencia de género. También en esto la administración penitenciaria ha sido pionera. Se empezó en los años 90, se empezó con el profesor Enrique Echeburúa, y luego ese programa se ha ido actualizando y se ha ido mejorando en colaboración con distintas universidades del país. La violencia de género ahora mismo supone cerca del 22% de la población penitenciaria está en un centro penitenciario cumpliendo condena por delitos relacionados con la violencia de género. En medidas alternativas ese porcentaje es todavía muchísimo mayor. Para ello, se han desarrollado 3 programas: el PRIA, el PRIA-MA y Regenera. Todo esto que tenéis subrayado en rojo son los manuales a los que me he hecho referencia y los que tenéis en la página a la que os he dicho antes. PRIA, programa de intervención con agresores; el PRIA-MA, programa de intervención con agresores en medidas alternativas; y el Regenera. ¿El Regenera qué es? Bueno, los 2 primeros son manuales donde tenéis la fundamentación teórica, evidentemente, la evaluación pre, post
las unidades, los módulos que se trabajan sesión por sesión, cada sesión sus objetivos, cada sesión sus tareas, intersesiones, etcétera, etcétera. Está perfectamente detallado con su bibliografía, etcétera, y la verdad es que es bastante exhaustivo. El Regenera es un programa que se tuvo que desarrollar porque es algo que no he comentado en las consideraciones previas del tratamiento. Nosotros intervenimos, el tratamiento, nuestra intervención, se lleva a cabo durante el cumplimiento de la condena. Más allá de lo que marca el cumplimiento de condena no podemos ir. Tenemos que saber prever y ajustar nuestra intervención al cumplimiento de la condena. Los programas PRIA y PRIANA son programas psicoterapéuticos de 1 año, año y medio, incluso de más. Muchas veces nos encontramos con personas que están condenadas por violencia de género con condenas de 6 meses. Por lo tanto, es inviable poder realizar esos programas con ellos. Para eso se ha desarrollado un programa más corto, que le hemos llamado Regenera, para abordar en ese periodo de tiempo, en periodo de tiempo de menos de 1 año, esos aspectos relacionados con la violencia de género. Todos los programas de los que estoy hablando son programas psicoterapéuticos, no son cursos, no son cursillos. Y esto, perdonadme que insista en ello, porque se ha extendido a nivel judicial y a nivel institucional lo del cursillo de violencia de género. No, pues es que hace un cursillo de educación sexual o hace un cursillo de violencia de género y ya está, y no tiene que entrar a la cárcel o sale ya de la cárcel. No es así. Eso es desvirtuar el trabajo que realizamos en prisión y que lo realizamos psicólogos y psicólogas. Estos programas son psicoterapéuticos y son psicoterapia pura y dura. Los tenéis ahí en esos manuales, son de libre acceso. Yo os invito a que lo cojáis, a que los estudiéis y a que veáis cómo se trabaja dentro de prisión a nivel psicoterapéutico. Violencia sexual, otro de los programas, otro de los perfiles en los que tenemos que intervenir. También somos pioneros, la Administración Penitenciaria, en la elaboración de programas para ese tipo de perfiles. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir en lo mismo, porque era nuestra obligación. Porque nuestra obligación es atender a estas personas que entran en prisión por un delito de violencia sexual. Para ellos tenemos el PECAS, es el Programa de Control de la Agresión Sexual, y el último que se ha elaborado, el último programa que se ha desarrollado es el Fuera de Red, que es un programa específico para personas condenadas por ser usuarias de material de pornografía infantil en la red. Esta es una de las conductas, desde mi punto de vista, más complejas para intervenir. Psicopatología. Muchas veces se dice que ha aumentado el número de pacientes mentales dentro de prisión. Yo no creo que sea tanto, no creo que hayamos aumentado el número de pacientes mentales, sino lo que ha aumentado es nuestra sensibilidad, nuestro nivel de concienciación sobre la patología mental, sobre la salud mental. Y eso ha hecho que seamos capaces de diagnosticar más y mejor y establecer mejores intervenciones terapéuticas y asistenciales a este tipo de pacientes mentales. Si en todos los programas que estamos hablando y en todos los perfiles que estamos hablando es importante el trabajo coordinado y multidisciplinar, evidentemente en este ámbito de la psicopatología es muchísimo mayor. Afortunadamente, en los 3 centros del País Vasco tenemos una atención psiquiátrica por parte de Osakidetza muy buena y muy estructurada ya. En el centro penitenciario, por ejemplo, de Vizcaya, donde yo trabajo y el que dirijo, tenemos un centro de salud mental compuesto por dos psiquiatras, una que viene semanalmente, una tarde a la semana, y otra que viene todas las mañanas, de 8 a 3 de la tarde, está trabajando en el centro penitenciario, junto con una psicóloga de Osakidetza, especialista
en patología mental y en adicciones, que trabaja también todas las mañanas de 8 a 3. Esto es un valor importante y el trabajo coordinado con ellas es absolutamente imprescindible en estas patologías. Cuando hablamos de programas de psicopatología para abordar la psicopatología dentro de prisiones, hablamos del PAIEM, Programa de Atención Integral al Enfermo Mental. Es un programa de intervención que se vertebra en 3 líneas. La primera, el diagnóstico y la instauración de un tratamiento farmacológico. Es decir, el primer paso, desde luego, es hacer privado y diagnosticar de forma adecuada la enfermedad o la patología mental que pueda presentar esa persona. Muchos de ellos son diagnosticados por primera vez y de forma exhaustiva y de forma rigurosa en prisión. Y la entrada en prisión permite ese diagnóstico. Por lo tanto, es un valor importante, ¿no?, de cara a poder, porque muchos de ellos traen historias de vida y historias y trayectorias totalmente desestructuradas, en donde la patología mental ha sido un factor importante que no se ha diagnosticado nunca y que no se ha intervenido ni se ha abordado nunca. Por eso el hecho de poder entrar en prisión, y poder hacer un diagnóstico adecuado de esa patología mental es algo fundamental. Instaurar el tratamiento, un tratamiento que es directamente observado. En ese sentido, la mejoría la verdad es que es muy rápida y es abismal. Una segunda línea de ese programa de atención integral al enfermo mental es incrementar o mejorar las capacidades o los recursos a nivel personal para mejorar el ajuste psicosocial de esa persona. Y ahí los psicólogos y psicólogas hacemos mucho y trabajamos muchísimo con ellos. Y, por supuesto, la tercera línea de intervención de ese programa de atención integral es preparar la derivación al exterior de esos enfermos mentales. ¿Qué enfermedades, qué patologías mentales nos encontramos? Aparte de los trastornos mentales del espectro psicótico, que los tenemos, y la verdad es que la intervención con ellos es muy buena. En esta línea, en este camino que os he señalado ahora, lo que más nos encontramos dentro de prisiones son trastornos de personalidad, estructuras disfuncionales de personalidad, a veces de difícil diagnóstico, pero que en muchas ocasiones están relacionadas con la actividad delictiva. Las más frecuentes, trastorno borderline, trastorno límite de personalidad. Hay intervenciones y se están haciendo programas súper chulos basados en el modelo de Linehan. Y la verdad es que están dando unos resultados buenísimos aquí en el país. ¿Qué más nos encontramos? Trastorno antisocial de la personalidad, psicopatías. En esta página de instituciones penitenciarias os vais a encontrar, hay un premio Victoria Kent a un estudio que hizo un compañero nuestro sobre psicopatía en el medio penitenciario con población penitenciaria española, y la verdad es súper bueno y muy exhaustivo. Si estáis interesados en este aspecto concreto de la psicopatía y del abordaje de las posibilidades de intervención, la verdad es que este estudio es muy bueno. ¿Qué más nos encontramos? TDA, trastorno por déficit de atención, que también tiene una prevalencia bastante alta dentro de la población penitenciaria. Vale. Eso en cuanto a la psicopatología. Pero luego, sin llegar a la enfermedad mental, esta que estamos hablando, sí que nos encontramos con toda una serie de trastornos muy frecuentes dentro de nuestra población penitenciaria que tenemos que atender. Los más frecuentes, trastornos depresivos, trastornos ansiosos y trastornos relacionados con todo el tema de la gestión o la gestión emocional o la desregulación emocional. Y ante ellos, pues también tenemos que tener conocimientos y herramientas para poder intervenir y para poder ayudar y acompañar a esa persona a abordar esos trastornos. La conducta suicida.
esta es una conducta que nos vamos a encontrar en centros o en entornos cerrados y dentro de la población penitenciaria con muchísima más frecuencia. Tendríamos que distinguir entre dos conceptos. Por una parte está la conducta autolesiva y por otra parte está la conducta autolítica. La conducta autolesiva tiene una finalidad instrumental: obtener beneficios de protesta, y en muchas ocasiones esa conducta autolesiva es utilizada por esas personas como forma de regulación emocional. Y esto me parece importante porque esto nos lo vamos a encontrar mucho dentro de prisiones. Y a veces, o de entrada, muchas veces nos llama la atención y nos descoloca, ¿no? O sea, cómo es capaz de utilizar esa conducta tan agresiva y tan lesiva para sí mismo, evidentemente, para regularse emocionalmente. Tiene su sentido, tiene su finalidad, y eso es importante que lo conozcamos porque vamos a tener que intervenir sobre esa conducta autolesiva. Por otra parte, tenemos la conducta autolítica, en donde hay una finalidad suicida. Una finalidad suicida que tenemos que también, evidentemente, abordar, y que no solo nos la vamos a encontrar al inicio del internamiento, sino durante todo el internamiento, incluso a la salida. En momentos previos o los momentos iniciales de su salida al exterior, el riesgo de conductas autolíticas es muy alto. Mirad, si marcáis en Google, si ponéis en Google ítems o factores relacionados con la conducta autolítica, así en general, en la población general, os vais a encontrar toxicomanías, consumo de alcohol, ruptura familiar, ruptura social, ingreso en prisión, etcétera, etcétera. Si vais viendo ítem por ítem, os dais cuenta de que nuestra población penitenciaria cumple prácticamente todos los ítems. O sea, el riesgo autolítico en nuestra población es altísimo. Y es altísimo al inicio por el impacto que supone el ingreso, muchas veces por el impacto que supone también el delito, porque muchas veces ese delito ha sido una conducta oculta, una conducta que no sabía su entorno familiar y su entorno social, y de repente se descubre, ingresa en prisión con todo lo que eso supone y con todo lo que afecta a su imagen social y a su proyección social. La ruptura con la familia. Muchas veces el ingreso en prisión supone la ruptura con la familia y con su entorno social. El internamiento, durante el internamiento se hace pesado, y durante el internamiento van pasando cosas que afectan a esa persona y que le pueden llevar en un momento dado a tomar la decisión de acabar con su vida. Y como os he dicho antes, también la salida a la prisión. Muchas veces ellos y nosotros también como profesionales idealizamos mucho la salida a la libertad. Pensamos que el problema es que está en prisión y cuando esté en la calle todo va a ir mejor, ¿no? Eso ellos lo dicen muchísimo. Y no se dan cuenta de que los problemas muchas veces empiezan cuando salen a la calle. Y cuando salen a la calle se encuentran con una realidad que no esperaban o que no querían o que no entra dentro de sus expectativas. Y eso hace que en muchas ocasiones decidan también acabar con su vida. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta y todo esto lo tenemos que valorar continuamente, porque va a estar presente durante toda nuestra intervención. También, ojo, cuando estamos interviniendo con ellos, ya os he dicho que son conductas muy duras. Vamos a escuchar historias de vida extremadamente duros, vamos a remover muchas cosas, muchos traumas, y eso también tiene un efecto rebote que puede generar un aumento en el riesgo autolítico. Y eso tenemos que también saber valorar. La Administración Penitenciaria tiene un programa que se llama el PPS, es el Protocolo de Prevención de Suicidio, que afecta no solo a los profesionales de la psicología, que tenemos ahí un papel importante en ese programa, sino también a todos los profesionales que trabajan en el medio penitenciario, porque la Administración Penitenciaria tiene la obligación de prevenir esa conducta suicida e intervenir cuando se haya producido ese tipo de conductas
para que no se vuelvan a repetir, ni en ese sujeto ni en el resto de la población. Conductas violentas. Hay un programa específico que se llama el PICOVI, Programa de Intervención en Conductas Violentas. Un programa psicoterapéutico, es un manual que tenéis también ahí publicado, donde se trabaja el control emocional, el control de impulsos, la empatía y estrategias de resolución de situaciones conflictivas y bueno, muchísimos más aspectos relacionados con la conducta violenta. Las mujeres presas. Antes os he dicho, ¿no?, que nosotros como psicólogos y psicólogas penitenciarias trabajamos en un abanico súper amplio y muy heterogéneo de usuarios y usuarias, con hombres y con mujeres. No tienen nada que ver los hombres presos con las mujeres presas. Las mujeres que están en prisión tienen unos condicionantes de género importantísimos. También los hombres, y también los vamos a tener que trabajar. Si la perspectiva de género es importante en todas nuestras intervenciones, evidentemente mucho más cuando estamos interviniendo con mujeres. Porque hay unos condicionantes clarísimos, muy estudiados y muy avalados por múltiples evidencias científicas de esos condicionantes de género de las mujeres presas que les han llevado a prisión y que dificultan mucho más sus procesos de reinserción. Para ellas, se hizo el programa Ser Mujer en colaboración con el Ministerio de Igualdad hace muchísimos años, ya hace casi más de 10 años. A mí personalmente es un programa que me gusta mucho y el trabajo con ellas me parece muy enriquecedor, muy bonito. Vale, luego hay otra serie de programas, de intervenciones, a veces a modo de talleres, otras dentro de los programas o los manuales que estamos hablando, que tienen que ver más con aspectos que yo lo he englobado en desarrollo personal, ¿no? Estamos hablando de habilidades sociales, de asertividad, de comunicación no violenta, de valores prosociales, de autoestima, de resolución de problemas, de razonamiento crítico, es decir, toda una serie de aspectos que están relacionados con el delito y que están relacionados especialmente también con la capacidad, la capacidad de reinserción, es decir, con las probabilidades de reinserción. Trabajando estos aspectos vamos a aumentar las probabilidades de reinserción de esas personas. Entonces, hemos desarrollado muchos talleres. En la mayoría de los manuales que os he comentado vienen módulos específicos de ellos, pero ahí tenemos un campo muy amplio, ¿no? Trabajando, por ejemplo, mindfulness dentro de prisiones con resultados muy buenos y la verdad es que son muy chulos. Delitos económicos. Os he dicho antes y no me cansaré de repetirlo, tratamiento penitenciario, obligación de la administración. Por lo tanto, si ahora cada vez más ingresan personas condenadas por delitos económicos que tienen un perfil completamente distinto y que su tipología delictiva responde a factores criminológicos completamente distintos, tenemos la obligación de elaborar una intervención específica para este tipo de personas. Para ello se ha elaborado el programa PIDECO, Programa de Delitos Económicos, que también tiene, como os he dicho, es un manual con su evaluación pre, evaluación post, los módulos, las sesiones, tareas, etc. Los programas convivenciales. Aparte de todos estos, aparte de que los internos o internas estén desarrollando cada uno el programa específico que le corresponde, ¿no?, en función de su tipología delictiva, también dentro de la prisión desarrollamos programas convivenciales, tipo módulos de respeto o unidades terapéuticas basadas en el modelo de las comunidades terapéuticas de abordaje de las toxicomanías. En estos módulos convivenciales trabajamos aspectos como la toma de conciencia del otro, el respeto, la responsabilidad, el civismo, el cuidado de los demás, el cuidado del entorno, y tienen resultados también muy buenos porque en muchas ocasiones estos aspectos son aspectos colaterales, pero que también están ahí influyendo en la comisión del delito.
Discapacidad. Nos pasa lo mismo con la psicopatología. No es que ahora haya más personas con discapacidad dentro de prisión, sino que ahora hemos tomado más conciencia de que esas personas con una discapacidad intelectual, una discapacidad física, tienen unas necesidades especiales y específicas que tenemos que abordar de forma completamente distinta. Y la administración penitenciaria tiene la obligación de responder a sus necesidades. Seguridad vial, otra tipología delictiva que ha cobrado relevancia en los últimos años. Por cada vez, desgraciadamente, entran más personas con delitos relacionados con la seguridad vial. Esta también es más importante quizá en el servicio de gestión de penas, ¿no? Porque la mayoría de estos delitos acaban en medidas alternativas. Para ellos se ha desarrollado un programa específico que se llama el Probeco, que también le tenéis a vuestra disposición, tanto el manual para el profesional como el manual para el participante o paciente o usuario. Restaurativa. A ver, a mí, en el caso de la justicia restaurativa, a mí me gusta hablar no tanto de programas de justicia restaurativa como de una mirada restaurativa. Para mí es una mirada que junto con la de la perspectiva de género y con la mirada resocializadora, para mí es mi marco de referencia, es el marco de referencia en el que nos tenemos que mover, porque como os he dicho antes, no podemos obviar nunca que detrás de esas personas que nosotros estamos tratando y con las que nosotros estamos interviniendo, detrás hay personas que han sufrido, hay víctimas que han sufrido y que han sufrido mucho y que necesitan también ser reconocidas y ser reparadas. Y nuestro trabajo con victimarios implica trabajar por y para esas víctimas. La justicia restaurativa abarca muchísimas posibilidades y muchísimos recursos, desde encuentros restaurativos, desde mediación, desde reparación del daño, pero insisto, para mí es una mirada más transversal. Tenéis también manuales de justicia restaurativa a vuestra disposición. Violencia intrafamiliar, violencia de padres hacia hijos, de nietos hacia abuelos. Para ellos se ha desarrollado el programa Encuentro para abordar específicamente este tipo de violencia. Delitos de odio, que desgraciadamente también son cada vez más frecuentes. Para ellos está el programa Diversidad, que aborda específicamente los elementos que están implicados en los delitos de odio. Con eso os he intentado, estos para mí son los programas más habituales, ¿no? y que abarcan la mayoría de las personas que están ahora mismo dentro de un centro penitenciario o dependiendo de un servicio de gestión de penas. Pero abarca a todos, pero no los agota, porque, insisto, si mañana apareciera una necesidad nueva, una tipología delictiva nueva, o detectásemos que hay un factor o un elemento concreto que está relacionado con una tipología concreta de delitos, tenemos la obligación de abordarlo y tenemos la obligación de elaborar y de ejecutar programas específicos para poder modificar esos elementos. Esto en cuanto a la intervención. Como os decía, para mí hay otro bloque, ¿no? de tareas y de actividades que realizamos los psicólogos y psicólogas penitenciarias que a mí me parecen especialmente enriquecedores, ¿no? La primera es la investigación. Hemos dicho antes, ¿no? que tenemos la obligación de utilizar técnicas y estrategias basadas en la evidencia científica. Y nosotros también somos parte de ese proceso de construcción de la ciencia. El bagaje, el conocimiento que nosotros vamos acumulando en la intervención directa con un montón de internos y de internas en situaciones distintas y complejas, nos hace expertos y nos marca un poquito también
o la necesidad y también la obligación, ¿no?, de contribuir a esa construcción de la ciencia. Se han desarrollado muchas investigaciones, algunas de ellas dirigidas por la propia institución y otras por instituciones o por organismos externos, ¿no? Yo la última en la que colaboré, por ejemplo, la dirigía la Secretaría de Estado de Seguridad, junto con otras universidades, y era sobre feminicidios. Pero hay muchísimas, siempre, por supuesto, respetando todas todo el código ético y todas las normas que regulan las investigaciones con población penitenciaria, pero yo creo que es un campo en el que podemos y debemos decir muchísimo, muchísimo todavía. Acciones divulgativas. Hemos empezado diciendo, ¿no?, que la realidad penitenciaria es una realidad desconocida, ¿no? También a nosotros, ¿no?, profesionales de la psicología penitenciaria, nos interpela, ¿no?, y nos corresponde esa tarea de divulgar y de explicar lo que hacemos, y de explicar el rigor con el que hacemos nuestra labor profesional, ¿no? Acciones divulgativas como esta, como hoy, ¿no?, lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no?, explicar y dar a conocer nuestro trabajo. Programas internacionales, de cooperación internacional. Esta es especialmente interesante y especialmente enriquecedora. Como expertos en la materia, porque lo somos, porque estamos todo el día trabajando ahí, como expertos en materia penitenciaria, podemos participar de programas a nivel europeo o a nivel internacional en donde aconsejamos y asesoramos a otros países en materia penitenciaria. Es altamente enriquecedor. Yo la última que hice antes de la pandemia fue un programa financiado por la Unión Europea en Turquía sobre terrorismo y prevención de la radicalización violenta dentro de prisiones. Y para mí, desde luego, es algo especialmente enriquecedor. Y en eso también podemos colaborar y, de hecho, colaboramos. Y la última, yo os la he puesto porque a mí me parece, para mí es enriquecedora y siempre que vienen me parece que son balones de oxígeno, ¿no?, que es la tutorización de prácticas universitarias. Nosotros tenemos convenio con distintas universidades para el desarrollo de las prácticas universitarias, de la rama de Derecho, Trabajo Social, Educación Social, Psicología, evidentemente Criminología y distintos másters relacionados con esta materia. A mí me parece importante porque tutorizar a una alumna o alumno en prácticas implica actualizarte, implica dar respuesta a muchas preguntas que te las hacen con la mayor de las ingenuidades, pero que son importantes y que te obligan a estar permanentemente actualizado. Para mí son 4 actuaciones que hacemos los psicólogos y psicólogas penitenciarios que a mí me parecen enriquecedores y os la quería compartir con vosotros para finalizar la charla. Espero haber acercado y clarificado un poco lo que es la psicología penitenciaria y la labor que realizamos dentro de prisiones y, bueno, estoy abierta a que me hagáis preguntas, apreciaciones, comentarios o que debatamos algún aspecto que entendáis que no ha quedado claro. Muchísimas gracias a todos y a todas. Si queréis alguna pregunta o algún comentario, lo podemos escribir en el chat o podéis levantar la mano y activar el micrófono para hacerlo de viva voz, si os apetece y si os interesa. Pregunta. Espero que os sea claro y no os haya aburrido durante todo este tiempo.
La página donde podemos encontrar los programas es instituciones penitenciarias, fondo documental, publicaciones. Es muy fácil, ¿eh? Dais entráis en la página de instituciones penitenciarias y vais a ver varias pestañas. Os vais a la pestaña de fondo documental y empezáis ahí a bichear y a trastear y os vais a encontrar con un montón de material. Os lo aconsejo, si os interesa el tema, la verdad es que os aconsejo que bicheéis por ahí porque hay mucho publicado y mucho publicado hecho por compañeros y por compañeras de aquí. O sea, que yo os lo recomiendo. Vale. Hola, buenas. Sí, mi pregunta va en la línea de lo que hace unas diapositivas atrás comentaste sobre la reinserción. ¿Qué debemos entender entonces por reinserción del interno? Es una pregunta que daría para otra jornada y para otra charla, ¿no? ¿Qué entendemos por reinserción? A nivel legal, reinserción es que la persona sea capaz de estar en la comunidad haciendo frente a sus necesidades sin delinquir. Esa sería la definición legal de reinserción. Es decir, que sea capaz de estar conviviendo en la comunidad sin delinquir. ¿Esto es suficiente? ¿No es suficiente? No lo sé. Yo, después de tantos años trabajando en prisiones, tiendes a relativizar mucho más. Yo vuelvo siempre a lo mismo, hay que individualizar mucho, hay que ver cada caso concreto, cuándo se ha producido un fallo, qué entendemos por fallo. Yo no sé si hay alguna persona aquí que trabaje, por ejemplo, en adicciones. Cuando trabajamos en adicciones, sabemos que el proceso no es lineal, que el proceso es un proceso de idas y venidas, y en esas idas y venidas hay muchos picos y se pueden dar fallos, se pueden dar determinados delitos, habrá que ver qué delitos, habrá que ver qué fallos hay y cómo podemos reparar esos fallos o cómo podemos abordar esos fallos entre comillas, ¿no? También podríamos entrar en qué es reincidencia. Reincidencia, comisión de nuevo delito. ¿Y qué entendemos por comisión de nuevo delito? Una sentencia firme, una denuncia policial, un nuevo ingreso en prisión, porque nos podemos encontrar con personas que han cometido actividades delictivas, que ni han sido denunciadas, que ni han vuelto a entrar en prisión y que a lo mejor no han sido ni siquiera judicializadas. Entonces, hay problemas metodológicos muy importantes a la hora de medir la reincidencia. Hay muchos estudios, se intentan hacer muchos estudios para medir la reincidencia, pero todos ellos van a quedar cojos de algo. Entonces, cuando hablamos de cifras de reincidencia, hay que estudiar muy bien y hay que analizar, muy bien el estudio en el que se basen esas cifras para saber qué tipo de reincidencia están midiendo, cómo la están midiendo y durante cuánto tiempo la están midiendo. Porque la reincidencia, ¿cuándo? ¿Un año después por ejemplo, de salir de prisión? ¿5 años después de salir de prisión? ¿O toda una vida después de salir de prisión? Siempre vamos a perder datos, ¿no? Cuando estudiamos la reincidencia. Evidentemente hay que hacer estudios de reincidencia y hay que valorar en esos estudios de reincidencia cuál es el ajuste personal, el ajuste social, el ajuste familiar de esa persona cuando sale de prisión y qué situaciones, qué elementos, qué factores se va encontrando en la calle, qué dificultades se va encontrando la persona cuando sale de prisión. Es un debate muy interesante y es un debate que, trabajando como psicólogos y psicólogas dentro de prisión, no solo es un debate, sino que es algo que es absolutamente imprescindible tenerlo en cuenta. Porque hay reincidencias y reincidencias. Y esas reincidencias, cuando hay reincidencia en delitos contra las personas,
Y vuelvo a decir lo mismo, estamos detrás de ese victimario en el que estamos trabajando, hay víctimas. Y hay víctimas que están sufriendo. Y nosotros tenemos también una responsabilidad en que esas personas, esas víctimas, no sufran más. La presentación va a quedar colgada en la web. Entiendo que sí. Si no quedase colgada en la web, tenéis ahí mi correo y no tengo ningún problema en compartirlo con quien quiera. No sé si desde el COP la van a compartir, pero vamos, en mi caso no tendría ningún problema. Wow, la pregunta del millón. ¿Crees en la reinserción de todos los presos, entre ellos, por ejemplo, los psicópatas? A ver, la pregunta del millón. Cuando os he hablado antes, ¿no?, de mi marco de referencia, ¿no? Mi marco de referencia es un marco en el que está la perspectiva de género, está la perspectiva restaurativa, está la perspectiva reinsertadora y resocializadora, y la otra esquinita, ¿no?, yo la llamo el humanismo realista, ¿no? Evidentemente que yo creo en la capacidad del ser humano para cambiar. Si no, no estaría trabajando como psicóloga, no habría estudiado la carrera de psicología y no me dedicaría a este negocio, ¿no? Cuanto más trabajas con el ser humano, cuanto más trabajas acompañando a personas en sus procesos de cambio, más conocimiento tienes sobre el ser humano y más conocimiento tienes de las dificultades que tenemos los seres humanos para cambiar. Y eso te lleva también a ver que determinadas personas, determinados elementos, determinados perfiles, determinadas situaciones son mucho más difíciles de cambiar que otras. Por supuesto, hay muchísima literatura también científica. Esto no es solo una apreciación personal mía, sino que esta apreciación personal mía también la han tenido otros compañeros, no solo de este país, sino de fuera, que trabajan con estos perfiles y con muchos más perfiles y que también tienen esta percepción. Y eso les ha llevado a estudiarlo. El tema de la psicopatía, por ejemplo, está muy estudiado. Yo os recomiendo el premio Victoria Kent de Fernando Lassa, centrado en la psicopatía, en donde recoge y hace un análisis exhaustivo de todos los estudios o la evidencia científica sobre este fenómeno de la psicopatía. Evidentemente es muy difícil. Muy difícil. También es muy difícil que cambien. Es muy difícil diagnosticar la psicopatía, precisamente por una de las características de la psicopatía, ¿no? Del psicópata, del buen psicópata, es esa deseabilidad social, evidentemente no parece un psicópata. Os recomiendo, si te interesa el tema de la psicopatía, te recomiendo este estudio de Fernando Lassa y la bibliografía y todas las referencias que él ha estudiado para que puedas analizar bien cuáles son las últimas evidencias científicas en relación a la psicopatía. En relación a otros perfiles delictivos, pues hay algunos perfiles que tienen una probabilidad de éxito mayor que otros, en los que es importante para mí no tanto quedarte con este perfil concreto, es decir, imagínate, los agresores sexuales no cambian nunca. Yo jamás podría decir eso, porque además estaría mintiendo, estaría yendo en contra de lo que dice el conocimiento científico. Dentro de los agresores sexuales hay una infinidad, hay unos perfiles muy diferentes y cada uno de ellos tiene unos elementos y unos factores que les hacen que tengan más o menor riesgo de reincidencia. Y luego, dentro de cada sujeto concreto tiene unos elementos que le hacen tener más o menos riesgo de reincidencia. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como expertos en psicología penitenciaria, la de valorar en cada sujeto concreto cuáles son los factores de mayor o de menor reincidencia y cuáles son los factores de protección, porque vamos a trabajar sobre ellos. Ante tu pregunta, no sé si te la he contestado o no, ¿crees en la reinserción de todos los presos?
Yo creo en la capacidad de cambio de las personas, creo en la capacidad de reinserción de los internos y de las internas y creo, por supuestísimo, en la labor profesional que realizamos los y las psicólogas penitenciarios, que trabajamos para que la mayoría de esas personas no reincidan. A ver, el nivel de estructuración y evidencia de los tratamientos psicoterapéuticos implantados desde los centros penitenciarios de nuestro país es realmente notable. Sí, Ignacia Barrena, sí. La verdad es que sí. Se ha hecho un esfuerzo en los últimos 15, 20 años, más o menos, sobre todo en los últimos 15 años, se ha hecho un esfuerzo importantísimo en estructurar bien esos programas de intervención y en estar al día de los últimos avances en lo que respecta a la intervención con población penitenciaria. La verdad es que no es porque hayamos participado en ellos o porque lo hayan hecho compañeros míos, sino que yo creo realmente que se ha hecho una labor estupenda y se sigue haciendo una labor estupenda. Y como os he dicho antes, la estamos haciendo nosotros, los propios profesionales que estamos trabajando. Y eso, te hace sentirte parte de algo importante, ¿no? De ese proceso de construcción de la ciencia, ¿no? Es decir, mi trabajo, mi labor es importante con esta persona concreta, cada persona que atiendo todos los días en prisión, pero también para otros más, ¿no? O para otros compañeros que pueden beneficiarse también de mis intuiciones, de mi bagaje profesional, de mis conocimientos, y a la vez que yo también me beneficio y me hago también con sus conocimientos y su bagaje. De verdad, os recomiendo que entréis en esta página. Instituciones penitenciarias, fondo documental, publicaciones, bichear, trastear, coger esos manuales que son muy buenos, incluso para trabajar con otras poblaciones. No os digo solo con población dentro de prisión, sino podéis trabajar también fuera en otros ámbitos. Los programas de reducción de daños, ¿con qué drogas se hacen? Tradicionalmente tenía entendido que estaba fundamentalmente orientada hacia el consumo de drogas, pero quería saber si se aplica también con el alcohol, por ejemplo. A ver, los programas de reducción de daños, no, con el alcohol dentro de prisión no. Con el alcohol estaba pensando ahora que están teniendo bastante éxito los programas de tratamiento con antagonistas. Sí que están dando buenos resultados, siempre y cuando haya una intervención psicoterapéutica previa, ¿vale? Y la persona esté preparada para estar luego en el exterior, enfrentarse a determinadas situaciones donde va a haber o donde puede haber situaciones sociales donde puede haber consumo de alcohol y hacer frente a esas situaciones con garantías. Sí que es cierto que los programas de reducción de daños la mayoría de los que tenemos están relacionados con el consumo de heroína u otras sustancias por vía parenteral, por ejemplo. El programa de intercambio de jeringuillas, en el que el Centro Penitenciario de Basauri es pionero, por ejemplo, se instauró, se desarrolló, se elaboró por primera vez y se hizo el programa piloto aquí en Basauri. Para el consumo de sustancias por vía inyectada. Y bueno, tuvo resultados, sigue teniendo resultados muy buenos, aunque ha descendido, ya os he dicho antes, ¿no? Ha cambiado mucho el perfil de consumo, las vías de consumo, las sustancias de consumo y el consumo por vía inyectada ha disminuido bastante. Pero está ahí. Y tenemos la obligación de proporcionárselo a las personas que están dentro de un centro penitenciario. A nivel personal, ¿hay psicólogos profesionales suficientes actualmente en los centros penitenciarios para proporcionar a cada persona la atención psicoterapéutica rehabilitadora que requiere? Nunca son suficientes. Nunca son suficientes. Porque yo no sé si he sido capaz de trasladaros la imagen clara
de lo que es un centro penitenciario y de lo que hacemos a nivel psicoterapéutico dentro de un centro penitenciario, pero si me he acercado a algo, yo creo que os quedáis con la idea de que es enorme el campo y es amplísimo el campo que tenemos para trabajar dentro de prisiones los psicólogos y psicólogas. Es enorme. Y las demandas de ellos y de ellas, de las personas privadas de libertad, son altísimas, pero altísimas. Y les tenemos que dar respuesta. Me he estado centrando en aspectos criminológicos, pero luego también hay otros aspectos. Y como psicólogos y psicólogas, o otras demandas, que como psicólogos y psicólogas, también las personas nos van a demandar, ¿no? Yo me acuerdo que la primera demanda, por ejemplo, que me hicieron fue un interno que me planteaba que quería hablar conmigo como experta, psicóloga, quería hablar conmigo para preguntarme qué tenía, porque quería tomar una decisión de si comunicar o no a su hijo menor de edad que estaba en prisión y decirle la verdad. Porque no le estaban diciendo que estaba en prisión, papá estaba afuera, papá está trabajando, papá tal, papá tal. Pero el niño ya tenía, creo que 7 o 8 años. Ellos se van a acercar, ellos y ellas se van a acercar a nosotros como expertos, como profesionales de la psicología, y nos van a pedir nuestro consejo, ¿no? Y nos lo van a pedir en áreas que a lo mejor de entrada dirías, no os lo imaginaríais, pero sí que nos lo van a demandar y tenemos que ser capaces de responderles y de dar respuesta a sus necesidades. Y no solo, ojo, en los propios internos e internas, sino también la propia institución. Por ejemplo, nos pueden pedir, no os lo he puesto al final, pero también nos pueden pedir que hagamos tareas de selección de personal para seleccionar los monitores de un curso, por ejemplo. Y como psicólogos nosotros formamos parte de esa comisión de valoración, de hacer las entrevistas, hacer la selección, etcétera, etcétera, por ejemplo. O que asesoremos a la unidad educativa del centro penitenciario en labores psicoeducativas, ¿no? Pedagógicas. O sea, son tareas, o sea, no os imagináis la cantidad de demandas que nos vamos a encontrar, no solo de las personas privadas de libertad, sino también de la propia institución. También un poco por ese carácter omnipotente y pseudomágico del psicólogo y de la psicóloga. O sea, nosotros lo sabemos todo y tenemos la solución a todo. Pues eso no lo vamos a encontrar también. No hay suficiente personal, tendría que haber muchísimo más. Aquí en el País Vasco ya sabéis que desde hace un año las transferencias de la administración penitenciaria están transferidas, o la redundancia, están transferidas a Gobierno Vasco desde 1 de octubre del 2021. Está prevista una realización de una convocatoria de una OPE, de una oferta de empleo público para psicólogos y psicólogas. Y previo a eso, porque eso todavía tardará un tiempo en hacerse, previo a eso probablemente para el año que viene haya una oferta de bolsa de interinos de psicólogos y de psicólogas. Porque evidentemente es absolutamente necesario la intervención de los psicólogos y psicólogas. Has mencionado, creo, las medidas de seguridad. ¿Qué son? ¿Cómo intervenís? Gracias de antemano. Vale. Las medidas de seguridad, vamos a ver. Tenemos las penas privativas de libertad y las medidas privativas de libertad. Las penas privativas de libertad es una pena de prisión. Es decir, una persona ha cometido un delito y ha sido condenada a X años de prisión, que eso lo determinará el juzgado, el juez, el tribunal, lo que sea. Lo determinarán en base al Código Penal, etc. X años de prisión. Entra en prisión y ahí es donde empezamos a intervenir nosotros. Medidas de seguridad. Medidas de seguridad es que una persona comete un delito, pero en el proceso en el que se le estaba juzgando se ha llegado a la conclusión de que esa persona no es responsable de lo que ha hecho. Es decir, no es imputable. ¿Por qué? Porque tiene una patología mental, porque estaba bajo los efectos de una sustancia o lo que sea. Normalmente, si hablamos de medidas de seguridad, estamos hablando de eso, ¿no? De patología mental o de problemáticas de adicciones graves. Como se ha valorado su inimputabilidad, se le condena una medida de seguridad. Y esa medida de seguridad puede ser privativa de libertad o no privativa de libertad. Privativa de libertad, ¿qué significa? Por ejemplo, una persona bajo los efectos de un brote psicótico
comete un delito. Va a juicio, se le condena porque ha cometido un delito, pero en vez de mandarle a prisión, se le condena a una medida de seguridad que consiste en un internamiento en un centro psiquiátrico o en un centro de día psiquiátrico o en un centro de toxicomanías, lo que sea. Eso es una medida de seguridad. Puede ser privativa de libertad o no privativa de libertad. Hay algunas de esas medidas de seguridad privativas de libertad que se cumplen en el centro penitenciario. Muy pocas, pero las hay. Bien porque no se encuentra un centro adecuado para esa persona, por falta de plazas o por lo que sea. Entonces los cumple dentro de prisión. Ahí sí que intervendríamos nosotros, los psicólogos y psicólogas penitenciarios. Pero si no, se llevan a cabo, se cumplen en los recursos comunitarios. Centros psiquiátricos, de la red de Osakidetza, en este caso en el País Vasco, o centros de deshabituación. ¿Puedes repetir la página de los programas? Sí. Instituciones penitenciarias, fondo documental, publicaciones. Insisto, meteros en la página de instituciones penitenciarias y ahí es súper fácil, lo vais a ver. Está la pestaña ahí, fondo documental. Entráis ahí y a la izquierda tenéis un desplegable de distintas pestañas y empezar a bichear, empezar a mirar, que vais a encontrar ahí mucho material. Digo la grabación. La grabación no sé si va a estar a disposición. Entiendo que sí, que desde el POC os la van a poner a vuestra disposición. Y yo creo que he contestado a todas las preguntas que habéis hecho. Si hay alguna que no haya contestado y me queréis decir, a vuestra disposición. Por supuesto, pues muchísimas gracias por atender, por interesaros en este mundo tan desconocido a veces, pero súper interesante. Yo a los profesionales de la psicología, yo os animo a que os intereséis y que os impliquéis en este mundo, porque la verdad es que si os gusta la psicología penitenciaria, la verdad es que es apasionante. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Ya son las 9:00 Vamos a dar, las 8:10, perdonadme. Vamos a dar ya por finalizada, si queréis, la charla. Tenéis, si queréis, ahí mi correo para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Hasta luego. Perdonadme. Una última pregunta. Como mujer, ¿cómo te enfrentas ante una terapia con un agresor sexual? Difícil. Difícil. Por eso os he comentado antes que es muy importante, que para mí la principal dificultad que nos encontramos en nuestro quehacer diario dentro del entorno penitenciario es que estamos trabajando con personas, unas historias de vida muy complejas, muy duras y que han generado sufrimiento a ellos y a terceras personas. Por eso es importante formarnos, es importante supervisarnos. Y es importante identificar y ser conscientes del impacto que está produciendo ese trabajo en nuestras vidas y en nosotras mismas, ¿no? En este caso, como mujer, el tener que escuchar historias de violencia sexual muy duras. Hay que ser consciente de ello. Y también hay que ser consciente de si puedo o no puedo. Lo bueno de trabajar en prisiones es que trabajamos en equipo y que en un momento dado, si alguien no puede, otro podrá.
Yo, por ejemplo, os confieso que prefiero no trabajar con agresores sexuales de menores. Prefiero. Lo he hecho, lo he tenido que hacer y creo que lo he hecho bien. Pero llegó un momento en el que preferí y entendí que había compañeros y compañeras que iban a poder abordar eso mucho mejor que yo. Porque el impacto que eso generaba en mí era, en un momento dado, podía distorsionar la intervención que yo podía hacer. Entonces entendí que era mejor que otros compañeros o compañeras lo hiciesen. Y así lo he estado haciendo. Entonces, creo que es importante que eso lo tengamos siempre presente y seamos conscientes de ello. Y también darnos espacios de descanso, ¿no? Ya os he dicho que la intervención es una parte súper importante de nuestro día a día. Hay momentos en los que no estamos para intervenir, por razones, incluso por razones personales nuestras, ¿no? Porque, aunque sea, estamos preocupados, estamos ocupados con otras cosas a nivel personal y no estamos en disposición para poder ayudar. Si nuestra finalidad es ayudar, es acompañar, es propiciar, es impulsar, tenemos que ser conscientes de si estamos en condiciones de poder hacer eso. Y si no estamos, a lo mejor hay que descansar, hay que parar. Y el poder trabajar en equipo nos permite el poder apoyarnos en nuestros compañeros y decir, oye, mira, pues a lo mejor esta terapia o este programa llévalo tú mejor, yo me quedo con este otro que me exige menos, etc. Pero insisto, de nuestra labor, la principal dificultad es esa, que estamos trabajando con problemáticas psicológicas muy duras, muy complejas, muy largas, muy cronificadas en el tiempo, que han generado mucho sufrimiento a muchas personas. Entonces eso también hay que ser consciente de ello y saber gestionarlo. Nada, no te preocupes, la tardanza, no pasa nada. Pues lo dicho, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, agradeceros a todos y a todas vuestra atención y nada, muchísimas gracias. Hasta luego.